¿Qué tal, jóvenes? Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plática que organiza el Centro de Investigación en Química Aplicada en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila. Y bien, pues el día de hoy los hemos reunido justamente para charlar acerca de qué rollo con la ciencia en la vida cotidiana. Y para eso hemos invitado el día de hoy a la doctora Diana Iris Medellín, quien es colaboradora del Departamento de Materiales Avanzados del SICA. Y bien, pues estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Sin más, me gustaría dejarlos en compañía de la doctora Diana Iris. Muy buen día, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí compartirles esta plática, espero sea de su agrado. ¿Qué rollo con la ciencia en la vida diaria? Y para empezar, quiero pedirles por favor que piensen en todas esas actividades que realizan día a día. Después de unas horas de sueño, algunas personas pues se ejercitan, mientras que otras preparan los alimentos, algunas otras se transportan en diferentes medios, otras más utilizan los dispositivos para comunicarse, informarse, entretenerse, otros tantos se dedican a estudiar, mientras que algunos de ellos se divierten. Además de esas actividades, tenemos aquellas otras como las personas que practican algún deporte, las que crean arte, algunos salvan vidas, otros más crean música con diversos instrumentos y otros tantos se dedican a la ciencia. Bien, para realizar todas estas actividades es necesario que tengamos siempre a la mano, es decir, productos hechos a base de diferentes materiales. Sin ellos no podría ser tan fácil la vida. ¿Pero qué es un material? ¿Se han preguntado? Bueno, un material se puede definir como una especie que está conformado por dos o más elementos y se clasifican de una forma general en metales, madera, cerámicos, textiles, compósitos y polímeros. Los compósitos vienen a ser aquellos materiales que están combinados, es decir, dos o más de todos los anteriores que les acabo de mencionar. Ahora bien, polímeros, probablemente no estén familiarizados con este término. Polímero, la palabra quiere decir la unión de muchas unidades iguales que se repiten y que forman moléculas de gran tamaño. El ejemplo de un polímero natural podría ser el ADN que se encuentra en nuestro organismo. Ahora bien, también contamos con polímeros sintéticos y vienen a ser esas ligas, hules, bolsas, también, por ejemplo, el material del que está hecho un neumático y todos esos plásticos que se utilizan para envasar alimentos y bebidas. Pero además de darle uso a esos polímeros, vamos a encontrar muchas otras aplicaciones posibles. Bien, antes de pasar más a fondo a los materiales, quiero platicarles que desde que el hombre hace su aparición sobre la Tierra, los materiales ya existían en la naturaleza. Desde entonces el hombre empezó a hacer investigación e inició observando todos aquellos materiales que se encontraban en su entorno. Fue observando que algunos materiales presentaban ciertas rugosidades, que unos eran más duros que otros, tal vez algunos filosos, otros suaves, ligeros, delgados. Entonces, estos materiales los fue utilizando para fabricar herramientas y también armas para cazar animales. De ahí obtenía su alimento
y con las pieles podría protegerse de las inclemencias del tiempo. Después fue construyendo sus chozas o refugios, y esas chozas pues fue aumentando el número de ellas hasta la creación de una aldea completa. Pero además se dio cuenta que estos materiales podrían ir combinándose de una manera física para mejorar todas esas herramientas y armas que fue construyendo, así como también algunos otros en donde los mezclaba, por ejemplo, el barro con el agua, y podría obtener otro tipo de material en donde sus características físicas, sus propiedades ya eran diferentes. Y pasando los años en nuestro país, donde se presentan diferentes periodos, hay uno que es el periodo clásico, y este se caracterizó por la edificación de pirámides. De esta manera dio pie a la edificación o construcción de grandes ciudades, y hasta en la actualidad utilizamos los materiales para la construcción de casas, habitaciones y de grandes edificios. ¿Y para qué sirven los materiales? Precisamente para diseñar y manufacturar productos que nos permitan realizar todas esas actividades. Aquí tenemos algunos de ellos que ustedes ya conocen y que utilizan día con día. Bien, en los últimos años hemos sido testigos del gran y rápido avance que han tenido la tecnología. Nos hemos convertido en una sociedad consumidora, dependiente, sobre todo en estos tiempos, y demandante de tener dispositivos que tengan características ya más especiales, es decir, que sean ligeros, que tengan una capacidad de almacenamiento mayor, o sea, de memoria, que al momento de cargarlos a la corriente, con la corriente, pues esto no se prolongue tanto ese tiempo, ¿verdad? Que sea corto el tiempo de recarga. Tal vez que sean estéticos, ¿por qué no? Que además no contaminen en el momento en que se lleguen a desechar. ¿Qué quiere decir? Que sean amigables con el medio ambiente. En el momento en que se vayan a desechar este equipo, pues que contaminen lo menos posible. Por eso procuramos depositar estos dispositivos en algún centro o en algún lugar específico, ¿verdad? Entonces nos hemos convertido en una sociedad muy demandante de productos que contienen materiales ya con características específicas. Y bien, ante esas necesidades surge la necesidad de contar con nuevos productos, de crear nuevos materiales, es decir, de que estos materiales, para que estos materiales se realice la síntesis y la creación de nuevos compuestos. Y es ahí donde la ciencia interviene en nuestra vida diaria. Necesitamos crear nuevos compuestos químicos. Estos es posible prepararlos a partir de pequeñas moléculas orgánicas para obtener moléculas de tamaños mayores y con ciertas características. Pero también se pueden obtener a partir de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, de una sal de plata, de un nitrato de plata, podemos obtener partículas de tamaños diminutos, muy pequeños, y les estoy hablando de nanómetros. Es decir, esas partículas, bueno, para que se den una referencia, que se den una idea del tamaño que les estoy hablando de estas nuevas partículas, digamos que el cabello de una persona, de un humano, tiene un grosor de 0.1 milímetros. Entonces, una nanopartícula puede ser 10,000 o 100,000 veces más pequeña que el cabello de una persona, ¿sí?
En la diapositiva pueden observar un matraz que contiene una solución de nitrato de plata en un solvente, y esta reacción se conoce como oxidorreducción. A partir de esta sal inorgánica podemos obtener nanopartículas de tamaños desde los 2 hasta los 50 nanómetros. Imagínense, sumamente pequeñas. Se les pueden llamar partículas minúsculas o diminutas. Y estas partículas se caracterizan porque cuentan con propiedades diferentes, muy diferentes a cuando la tenemos asociada con otro elemento, la plata, y que tienen un tamaño macroscópico. Pero para poder estudiar las nanopartículas es necesario contar con equipo de alta definición, de alta resolución, como podemos observar en la imagen, un microscopio de transmisión electrónica. Estos materiales pueden llegar a ser sensibles ya sea a la humedad, al oxígeno presentes en la atmósfera, a los cambios de temperatura. Es por eso que se requiere contar con laboratorios preparados para la síntesis de estos materiales. Y estos materiales se conocen como materiales avanzados. Como les digo, pueden ser sensibles a la temperatura. Algunos de ellos requieren temperaturas bajo cero para poder ser preparadas. Son sensibles al oxígeno o a la humedad, entonces requieren de una cámara especial. Y también, pues, para poder obtener estos compuestos se requiere de personal con conocimiento. ¿Aún piensan que entre nosotros no existe la química? Bien, pero ¿para qué utilizar materiales avanzados? Aparentemente esto se ve costoso y se invierte mucho tiempo. Bueno, es que existe una gran gama de sectores o de áreas que requieren de este tipo de materiales, y vamos a ir viéndolos en las siguientes diapositivas. Estos son solamente algunos de ellos. Hablando de energía, que es uno de los campos de mayor demanda en la actualidad para los materiales avanzados, seguramente ustedes han observado algunos paneles solares dispuestos en los techos de algunas casas o de algunos edificios. Bueno, estos paneles solares lo que hacen es captar la mayor cantidad posible de radiación proveniente del sol para transformarla en una energía utilizable en casa, para probablemente cargar un celular. Bien, si están interesados en el tema, por favor pueden consultar la referencia que viene abajo de la imagen de la revista Ciencia, y trata el tema de energía solar o energía voltaica. Es muy interesante y muy sencillo de leer, de comprender. Bien, además, entre otros sectores donde se requieren materiales avanzados para la fabricación de diferentes productos, pues vienen siendo esos, la optoelectrónica y la electrónica para obtener celulares inteligentes, pantallas ligeras, así como también accesorios para la fabricación de satélites, equipo de protección para las personas muy especializado, por ejemplo, personas que trabajan en una planta nuclear, y la industria automotriz es otro de los sectores que se ha visto beneficiado por los materiales avanzados. Bien. Pregunta, ¿creen ustedes que en México se preparan materiales avanzados? Sí, en nuestro país se cuenta con un gran número de centros de investigación, así como también de universidades, donde se han venido desarrollando materiales avanzados. Uno de ellos es el Centro de Investigación en Química Aplicada.
el cual cuenta con 5 diferentes departamentos de investigación y el cual se encuentra situado en la ciudad capital de Saltillo, en el estado de Coahuila. Este departamento fue creado hace 15 años. Bueno, pero el Departamento de Materiales Avanzados del SICA cuenta con un gran número de líneas de investigación diferentes. Van dirigidas estas líneas de investigación por personal capacitado, con mucha experiencia, con personal con grado de doctor y de maestría. Y les voy a comentar algunos ejemplos de los materiales que se han venido desarrollando en el centro. El primero de ellos son las fibras textiles o fibras técnicas. Estas fibras tienen como particularidad poseer un efecto antimicrobiano. Así es, como contienen algunas nanopartículas como las que les presenté hace algunos momentos, estas son capaces de utilizar para la fabricación de telas, las cuales tienen una posible aplicación para obtener equipo y uniformes para el personal médico. Así como también sería posible crear ropa de cama para hospitales y centros médicos. Otro ejemplo que tenemos de materiales avanzados vienen a ser los plásticos conductores de calor. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que exista el plástico conductor si tenemos entendido que los plásticos son materiales aislantes, es decir, que no conducen la electricidad y tampoco conducen el calor? Bueno, esta es otra de las ventajas que ofrecen los materiales avanzados, que además de mejorar las propiedades de los materiales que ya existen, también se pueden crear nuevas propiedades en otros materiales. Y esta es una propiedad que anteriormente no contaba un plástico, que tiene la capacidad de transportar el calor o la energía térmica. Y esto se logra utilizando partículas sumamente pequeñas, mezclándolas con un polímero, y estas partículas pudieran ser metálicas como el cobre y la plata, o también el grafeno. El grafeno viene a ser un derivado del grafito. Este tipo de plásticos, este nuevo tipo de materiales avanzados, tiene aplicación en dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. Y seguramente ustedes han podido sentir el calor que genera un celular, una tablet, después de ver algunas horas, alguna serie o películas, con los cargadores, las laptops, tras varias horas de trabajo. Entonces, este calor generado por el mismo funcionamiento es normal, siempre y cuando no rebase una determinada temperatura, ya que al elevarse esa temperatura, el calor se está acumulando en el dispositivo y los accesorios del equipo van a poder irse deteriorando. Y con el paso del tiempo, pues vamos a tener problemas ya para que nuestro equipo pueda funcionar eficientemente. Existen ya algunas medidas para evitar este tipo de contrariedades, y en las laptops se utilizan caloductos fabricados de cobre para liberar el calor que es generado, así como también los ventiladores y pastas térmicas. La ventaja de los materiales avanzados termoconductores, como son los que les acabo de presentar, es que se pueden obtener en películas, en forma de unas películas muy delgadas, de 1 a 3 milímetros, lo cual, y además son flexibles. Entonces esto va a permitir que se recubran o se fabriquen estos accesorios con esas partes para poder disipar el calor que se encuentra alrededor de ellos o sobre ellos.
Otra aplicación que pudieran tener los plásticos termoconductores o plásticos con transferencia de calor es en el calentador de agua solar. Seguramente también ustedes han visto alguno de ellos en el vecindario o en su propia casa. También existe una tienda donde los están vendiendo. Y estos calentadores solares son equipos o dispositivos que cuentan con un panel, el cual se encarga de percibir la radiación del sol. Por detrás del panel se encuentran una serie de tubos por los cuales se hace circular agua corriente. Entonces, estos tubos están fabricados de cobre. En un principio eran hechos de vidrio, pero como el vidrio es un material muy frágil, pues no era muy conveniente. Entonces se vino reemplazando el vidrio por lo de cobre. Sin embargo, este tipo de paneles se han hecho muy pesados por el material. Lo que ocurre es que el panel, al recibir todo ese calor a partir de los rayos del sol, se transfiere ese calor a los tubos que contienen el agua y con ello podemos obtener agua calientita para un baño. Ahora bien, también es posible aclimatar el agua de una alberca con el calentador solar y todavía mejor aún es que se podría implementar este tipo de equipos en centros de rehabilitación donde las personas con alguna discapacidad requieren de terapia con agua termal, agua térmica, agua calientita. Un tercer material que quiero compartirles y que se ha venido desarrollando en el SICA es el elastómero líquido cristalino. Bien. Este material se llama así porque cuenta con características de un sólido, como es el orden de sus moléculas, pero también fluye como un líquido. Es decir, este elastómero se encuentra en un estado de la materia intermedio. Y además este material podría considerarse como un material inteligente. ¿A qué se le llama material inteligente? ¿A cómo se le conoce a estos materiales? Bueno, este tipo de materiales presentan una respuesta a un estímulo externo. A ver, vamos a explicarlo. Cuando se aplica una radiación de luz o calor, o se hace algún movimiento, ruido o bajo presión, estos materiales muestran una respuesta, es decir, como que reaccionan. Y vamos a verlo en el siguiente video. ¿Qué sucede aquí? Que al elastómero se le está aplicando con un láser una radiación luminosa. Entonces, el elastómero presenta una respuesta. Y este material podría tener aplicación para la fabricación de músculos artificiales. Y estos son solamente algunos ejemplos de los materiales que se están preparando en el SICA, ¿sí? Bueno, chicos, con esta charla los he llevado a hacer un recorrido a partir de los objetos y los productos que nos rodean, que vienen siendo estructuras macroscópicas y las cuales tienen fundamento en especies microscópicas. Los materiales avanzados vienen a ser un recurso muy valioso para las tecnologías actuales y futuras. Pero para aprovechar al máximo los beneficios que nos ofrecen los materiales avanzados, necesitamos
de personal capacitado, de personal preparado que se dedique a la física, a la química, a la ciencia de los materiales, matemáticas, medicina, bioquímica, biología, computación, robótica, aeroespacial, electrónica, etc. Y bien, y es que en México contamos con capacidad y con mucho ingenio y podemos lograr obtener excelentes productos, como voy a mencionarles los ejemplos de algunos inventos reconocidos en el mundo y que fueron creados por mexicanos. Y estos son solamente algunos de ellos: la pastilla anticonceptiva, el jetpack, que con ello logró el sueño su inventor para hacer un vuelo controlado y de una forma individual. La máquina eléctrica para hacer tortillas, indispensables en nuestra gastronomía. Los coches cuyos componentes son 100% mexicanos, así como también el concreto translúcido, la televisión a color, las prótesis biónicas creadas por un joven investigador, talentoso investigador y emprendedor, Armando Bravo. Todos ellos orgullosamente mexicanos. Y es que México cuenta con un gran número de recursos naturales, pero así como también cuenta con esa gran diversidad de recursos, también contamos con muchas situaciones y retos por resolver. Entre ellos, la contaminación de grandes ciudades, el abastecimiento de agua a toda la población, el sector salud, contar con la misma oportunidad de educación para todos, zonas sísmicas, zonas que se inundan, pobreza extrema, cáncer, obesidad y la falta de alimento. Chicos, por su atención, muchas gracias. Espero que esto sea de su agrado, pero sobre todo que esto sea de utilidad. Hasta muy pronto y muchas gracias por atender. Bien, y también me gustaría preguntarte, nos haces la reflexión, ¿verdad?, de que hay muchos retos y que se requiere personal preparado. Las mujeres en la ciencia tienen cabida. ¿Se requieren mujeres en la ciencia? Claro que sí, gracias. Por supuesto que las mujeres cuentan con las mismas características y cualidades que el hombre. Entonces, cualquier mujer que tenga el deseo y las ganas de dedicarse a la ciencia es bienvenida. Pues muchísimas gracias, Diana, por tu participación. Chicas, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que disfruten, que la hayan disfrutado y verlos también en próximos eventos. Mil gracias y hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Estuvo muy buena la plática. Muchas gracias. Gracias.